gaslighting? Bueno, primero que nada citemos la fuente de donde tomamos esto. Hay una cuenta en Instagram que se llama @psi.alejandradeb, que es una psicóloga llamada Alejandra, obviamente. Alejandra, ya te digo, de Benuta, es su apellido, y ella sube varias cosas interesantes con respecto a esto, pero en particular me llamó la atención esta del gaslighting. Y dice Alejandra en su post: la violencia psicológica es la más frecuente en vínculos sexoafectivos y aún así hay gente que nos pregunta, ¿pero te pegó? Como si esa fuese la única forma de violencia que existe. No. No se necesita violencia física para aniquilarte como sujeto, sujeta o sujete. De todas maneras, ella aclara en su post que no solo sucede este tipo de violencias en vínculos sexoafectivos, sino también en vínculos laborales, familiares, amistades, etcétera, pero sabemos que el caldo de cultivo de la violencia es siempre, bueno, el amor romántico y las relaciones de pareja específicamente. ¿Y cómo se llega a esto? Bueno, ella lo que subió fueron 8 señales de que estás sufriendo gaslighting. Y arranca de la siguiente forma. El gaslighting o luz de gas es una forma muy sutil de manipulación y abuso psicológico altamente desestabilizante. Es hacer dudar a alguien de la realidad de su percepción y criterio sistemáticamente. ¿Cómo arranca esto? Ya les digo. Primer punto. La persona cuestiona tu memoria e incluso tus propios sentimientos, con frases como, por ejemplo, eso no fue así, vos no te sentiste de esa manera en ese momento, estás inventando cosas, no sé de qué me estás hablando, yo nunca dije o hice eso, que no suele suceder bastante, por lo menos al grupo humano que forma parte de este programa, siempre como que nos desestiman, no, bueno, pará, no fue tan así, no, eso no fue lo que dijo, vos entendiste todo mal, qué pesada, siempre te tomás todo negativo. En el momento estabas de acuerdo. Claro, sí, además no dijiste nada. Es esa forma de desactivar específicamente cuando una persona, sobre todo mujeres o disidencias, tienen iniciativa, tienen ideas, trabajan, es una forma de corregir y de ponerte el pie encima, ¿no? Uh-huh. Como, no, vos no estás para esta tarea, o si no se me ocurrió a mí no es la mejor idea, y hasta a veces, ¿cuántas veces sucede que 5 horas después dicen lo mismo que dijiste vos? Claro. Y es bravo, muy hermoso. Sí. Bueno, otro punto de este tipo de violencias es cuando le expresas tu incomodidad, enojo o dolor, la otra persona lo invalida y te trata de exagerar. Tengo anécdota con esto, mirá, para tirar para arriba. Es que vos sos muy sensible, siempre distorsionás las cosas. ¿En serio te vas a enojar por eso? Era solo un chiste. Te haces problema por todo. Bueno. Qué histérica, qué pesada que sos. Todo el tiempo estás pensando en la violencia. Todo eso lo escuché y fue dirigido hacia mi persona y hacia un montón de amigas. Exacto, nos ha pasado a muchos. Es que vos sos muy sensible, ese a mí me ha tocado, pero en ámbitos laborales, ¿pero familiares. ¿Qué es ser muy sensible, además? No sé. ¿Dónde está la regla que mide los grados de sensibilidad? Como hasta acá podés. Ya, sí, tu barrita de sensibilidad se pone en rojo, es como pará. ¿Cuál es el criterio para desautorizar la sensibilidad o la percepción del otro? Exacto, como si fuese algo malo. Como si fuese algo malo. Lo que dice acá es cuando le expresas tu incomodidad, enojo o dolor, lo invalida y trata de exagerar. Por un lado me gusta como resaltar que siempre hay que decir cuando uno se enojó, se puso triste o lo que sea, aunque incluso uno a su interior no encuentre el motivo. Exacto. Tipo, che, esto me jodió. No termino de entender pero me jodió. Podemos desandarlo juntos. Ahora, cuando del otro lado te responden, no, bueno, es una idea tuya, es que vos estás muy sensible últimamente. Todo te enoja. Claro, ahí es donde vos decís, no solamente mi enojo viene y yo no puedo detectar desde dónde, sino que vos no me vas a ayudar, me vas a negar que me siento así. Y vas a dar vuelta a la tortilla y decir que es mi culpa, que como yo soy demasiado sensible, es mi culpa que a mí eso me haga mal. Sí, además estas cosas no se trata de tener o no tener razón, si tu sentimiento es justificado o es injustificado. El hecho que vos sientas lo que sientas, que te enoje, que te entristezca o que te ponga incómoda, hace que la situación sea real. Exacto. Está bien, está mal, no sé, pero es real y nadie está en su derecho de desestigmatizar eso de ninguna manera. Totalmente. Otro ejemplo es, la persona desvía el tema de las conversaciones a su conveniencia, te acusa de lo mismo que él o ella está haciendo. Como por ejemplo,
sos vos que estás queriendo confundirme, tu familia o tus amigas te quieren poner en mi contra, te están lavando el cerebro, lo hago porque te amo y así me lo agradeces, como que te ponen a todo tu círculo familiar y de contención en contra, diciendo que te están queriendo lavar el cerebro, que es todo un invento, que te ponen en contra de mí, como si el malo fuese yo, lo digo en masculino porque en general, viene de ese lado, te están lavando el cerebro. ¿Lo han escuchado alguna vez? No, te están llenando la cabeza. Siempre. Y quiero decirles algo, que este es un modus operandi muy común en los cultos. O sea, es algo que sucede mucho, esta técnica, sobre todo este ejemplo me parece que es el más claro y el más específico de estas situaciones. Así que por favor replantéense las operetas que hacen sobre sus seres queridos. Por supuesto, pero también cuando es de una persona a otra, sobre todo esto de te están lavando el cerebro o te están llenando la cabeza, además desestima como tu capacidad. Es como que si vos fueses una boluda o un bolude que te dejas llenar la cabeza por cualquier porquería y que dale, ¿cómo te vas a dejar lavar el cerebro así como así? Sí, y así generan también las relaciones de dependencia, ¿no? Porque te hacen creer que vos no sos suficiente, que no sos inteligente, que no tenés en quién confiar, que no tenés en quién confiar, y así se genera este vínculo muy, muy codependiente que sirve para empezar a asentar este tipo de prácticas más y más y más. Totalmente. Número 4. Te idealiza y te brinda afecto que después retira repentinamente. Te deja de hablar, desaparece, te bloquea de redes sociales, luego aparece como si nada y así sistemáticamente como un círculo que se va repitiendo. Primero te dice, qué linda que sos, qué linda que estás, como esto, que ello, y después todo lo contrario, te bloquea directamente y ahí es donde muchas veces, a mí me ha sucedido, te hacen empezar a dudar de vos misma, pero ¿será que yo estoy generando esto? ¿Será mi culpa? ¿Tengo que rogarle? ¿Qué habré dicho? Tengo que pedir perdón incluso, muchas veces hasta te ponen en la situación de tener que pedir perdón por cosas como tus sentimientos, tus incomodidades y demás, y es una forma hermosa de manipulación para esto mismo que vos decías, de generar una especie de dependencia hacia esa persona que es como una especie de síndrome de Estocolmo, que vos querés llamar su atención todo el tiempo, pero ejerce este tipo de violencia. Esto acá está muy marcado quizás en relación de pareja, pero en relaciones de amistad, a mí me ha pasado infinidad de veces, de gente que me resulta recopada, re simpática, todo bien, de pronto alguna situación de incomodidad, de algo raro que pasó, esa persona te deja de hablar y vos decís, bueno, listo, está re enojada, no me va a hablar más, está re enojado, no me va a hablar más, y después aparecen como si nada. Y entonces ahí lo que le genera a la víctima también es decir como, pero me habré confundido yo, entonces no habrá sido tan grave lo otro, entonces está todo bien. Bueno, una inestabilidad emocional te genera y entonces, claro, cuando uno dice, bueno, entonces pará, porque apareció repentinamente de vuelta, está todo bien, y después plum, de vuelta, se vuelve para atrás. Entonces es sistemáticamente esa confusión de no saber si las cosas están bien o están mal. Exacto. Y te digo algo, si tenés esa confusión, está mal. Está mal, así es. Otro de estos puntos dice, pensás y cuidás constantemente tus palabras y expresiones por miedo a que esa otra persona lo malinterprete. O sea, básicamente dejás de ser vos misma, de hablar, de expresarte como vos naturalmente lo haces, y te empezás a cuidar todo el tiempo de tal cosa no le voy a decir porque seguro le jode, o de otra manera. Claro, o decís, che, mirá, no te quiero ofender con lo que te voy a decir, pero la verdad es que me jodió tal cosa. Anteponiendo los sentimientos del otro ante los tuyos, eso es muy claro, como dejar esto, como bien decías, de ser vos mismo, porque empezás a poner en primer lugar y a priorizar a esa persona que en realidad está haciendo daño en tu vida. Exacto, así es. Sin contar que muchas veces esa reflexión de cómo lo digo lleva a mejor no digo nada. Exacto, te lleva a cerrarte, a no expresarte. Obviamente, como decíamos en el punto 4, me parece que era, o en el punto 3, también esta persona intenta despegarte de tu círculo de contención, o tu círculo familiar o de amigas. Entonces decís, bueno, no solo no te voy a decir nada a vos porque tengo miedo de que te lo tomes a mal y de que reacciones mal, sino que tampoco lo puedo hablar con nadie porque ya me sacaste de mi círculo. Y entonces así es como empezás a generar esta dependencia con esa persona, porque si no te quedas sola o sole, digamos. Otro de los puntos dice, sus acciones siempre contradicen sus palabras, haciendo que termines dudando de tu propio juicio. Muchas veces una piensa, seguro estoy re loca, estoy flasheando estoy equivocada yo, o esto es mi culpa, o esto no lo voy a decir más. Y sus acciones, como bien dice acá,
contradicen a sus palabras porque te pueden decir muchas cosas bellas, y después te bloquean, te manipulan, te despegan de tus círculos, te ponen a vos mismo en tu contra. Me ha pasado esta cosa de digo que voy a hacer algo, prometo algo y después no lo cumplo. Sale una discusión de eso, todo está de bueno, pero estás loca, ¿cómo te vas a enojar por esto si yo te quiero? Ya te pedí perdón, ¿qué más querés que haga? ¿Qué más querés que haga? Y así una y otra vez ese círculo vicioso que no termina. Ese tipo de argumentos se reinventa constantemente. Exacto. Sí, es que es eso por ejemplo, sus acciones se contradicen con sus palabras. Muchas veces pero no voy a decir un ejemplo que nada que ver, pero no quiero ir al asado con los pibes, ponele, o no quiero ir al asado con las pibas. Bueno, joya, buenísimo, no vaya, termina yendo. Y a vos te termina molestando. Y decís, claro, pero ¿por qué me molesta? ¿Porque me molesta que esté con sus amigas? No, me molesta que esté haciendo lo contrario a lo que hizo. Entonces ahí una empieza a dudar de todo lo que tiene a su alrededor. Y cuando no tenés un terreno firme donde pisar, ahí es donde empezás como a entrar aún más en este tipo de violencias que además después terminan en otros tipos de violencia, porque muchas veces la reacción de este tipo de personas que ejercen estas violencias son, bueno, pero yo te pedí perdón, ¿qué querés, que te peguen? ¿Qué querés, que me ponga malo? ¿Qué querés, que haga esto, que no te deje salir? ¿Qué querés, que te recorte de la guita? Y así empiezan a generarse otros tipos de violencia, amén de esta psicológica llamada gaslighting. El anteúltimo punto dice: le asigna motivos a tus acciones que son justamente los contrarios a tus intenciones. Por ejemplo, decís eso porque no te importo, lo hiciste a propósito para hacerme sentir mal, estás en mi contra, qué sé yo, y muchas veces la intención de una es, no, solamente me puse esta remera porque me gusta, porque pensé que te iba a gustar, porque me la regalaste vos, y es, no, lo haces en mi contra, lo haces a propósito, esto siempre es tu culpa y demás, y siempre obviamente estas personas excusándose de su parte de la responsabilidad en este tipo de vínculos. Y no voy a salir con las pibas, me quedo en casa, me quedo con vos, mi amor, lo haces para que yo me sienta culpable de que vos no salís. Eso iba a decir, este tipo de argumentos y este tipo de frases siempre se suelen dar cuando se trata de hacer una actividad que requiere tu independencia como individuo. Salir con tus amigas, ir a trabajar, ir a hacer algo con tu proyecto, siempre va por ahí. Así es. Cuando uno se trata de separar del otro. Y claro, cuando sos una persona amén de esa otra persona, lo que quieren es seguir generando esa dependencia. Y la última dice: te sentís confundida y culpable la mayor parte del tiempo y terminás pidiéndole perdón, a veces ni siquiera entendiendo bien por qué. Y acá es donde para mí también desestabiliza mentalmente, porque una se convierte en una persona que de pronto pide disculpas por absolutamente todo lo que hace, y así es como una empieza a negar su propia forma de ser y su propia integridad, digamos. Exacto. Porque simplemente todo lo que hace pensás que va a ofender o a molestar no solo a esa persona, sino a todas las personas con las que interactúas, y empieza a ser una práctica cotidiana esto de, no sé, hasta sin querer te colaste en la cola del bondi y empezás a pedir disculpas y a decir, no, bueno, perdón, esto es mi culpa, qué sé yo, o lo que sea, hasta en las mínimas cosas, una empieza a sentirse de esta manera. Me parece bastante importante prestarle atención. Ahora sí lo pueden googlear y pueden buscar un poquito más sobre el gaslighting, porque créanme que todos nos podemos sentir identificados con esto, no solo con la parte de estar en el lugar de la víctima, sino también muchas veces con estar en la parte de quien perpetra este tipo de prácticas. No significa, Raúl, que seas un mal tipo, no significa que lo hagas con la peor intención, pero sí revisar por ahí nuestras prácticas y nuestras relaciones, cómo hacemos y cómo construimos las relaciones, y preguntarse si no estaremos sometiendo a alguien también a este tipo de violencia, que en principio me parece que está buenísimo revisarse. Si te das cuenta de que vos sos una persona que hace este tipo de cosas, revisarte, nadie te va a meter en cana, nadie te va a salir a fajar, nadie te va a escrachar, simplemente a lo que apuesta en general el feminismo es a la deconstrucción, es a pensar y repensar y revisar nuestras prácticas de todos los días, porque no sabemos si podemos ser perpetradores de este tipo de violencias también. Es que justamente quizás me meto un poco en el campo de la psicología, y no es algo que yo tenga ninguna clase de conocimiento pero me da la sensación de que es un tipo de violencia, todas las violencias que tienen que ver con la manipulación, se me hace que son tipos de violencia poco conscientes por parte de quien perpetra la violencia. Digo, requieren un nivel de conciencia menor que pegar,
por ejemplo, porque cuando uno va a pegar, muchas veces toma la decisión de hacerlo, efectivamente y conscientemente, porque piensa que así va a corregir algo o lo que sea. En este caso es una manipulación, muchas veces nuestro cerebro lo hace, de formas inconscientes, porque queremos tener el control de las cuestiones, entonces nuestros mecanismos son estos, son mecanismos más sutiles, al contrario, más sutiles, más tranquilos, que parecieran ser de cualquier situación y terminan siendo igual de violentos y desestabilizantes para la persona que es víctima de esta violencia. Y es por eso que me parece tan importante preguntarnos si somos perpetradores de este tipo de violencia, porque puede que no te estés dando cuenta, puede que no te des cuenta. Sí, puede que no te des cuenta, y estos son mecanismos de defensa también, ¿no? Son construcciones culturales de las que nadie zafa, pues todos nos criamos dentro de esta cultura. Obviamente existen situaciones de base que son diferentes, y a una como mujer o siendo disidencia o no formando parte como del núcleo duro de la heteronorma y de la hegemonía, está acostumbrada a situarse en un cierto papel, ¿no? O sea, para que esto pueda funcionar tiene que haber una víctima y un victimario, eso es así, y según los roles de género que se establecen, te toca estar de un lado o del otro, culturalmente, pero queda en nosotros y en el feminismo y en todo ese marco teórico cuestionarnos este tipo de cosas y por lo menos ya empezar a hablar de eso, ¿no? Así es. Digo, cambiarlo puede ser un proceso, puede ser muy difícil, charlarlo con tus amigas. Si ves que tu amigo tiene una relación de pareja así, decile, pasale este post, pasale esta información, charlemos de esto. Ese es un buen principio. No te digo que te leas un libro de psicología y que entiendas todo lo que hay que entender, pero por lo menos empecemos a dar este tipo de debates. Exacto, y por lo menos prestarnos atención a nuestras prácticas también. Como vos decís, no te voy a mandar a la facultad que hagas una carrera de psicología, mínimamente mirate al espejo y decís, che, ¿qué estoy haciendo con esta otra persona? ¿Por qué tenemos este tipo de discusiones? ¿Por qué a mí también me molestan estas cosas? Porque como vos decís, es un mecanismo de defensa también, es como una cuestión de imponer poder por sobre otra persona. Total. Y bueno, manipularla, ni hablar. Acá tengo las 10 señales para saber si estamos siendo o si conocemos a alguien que está siendo gaslighteado, digamos, o sometido a este tipo de violencias. Te cuestionas tus ideas o acciones constantemente. Te preguntas si sos demasiado sensible muchas veces al día. Siempre te estás disculpando con tus padres, con tu pareja, con tu jefe. Bueno, ahí hay una relación que nosotros no exploramos, pero la relación con los padres suele tener mucho de esto. Sí, así es. Hay una nota muy interesante que publicó uno de mis medios favoritos después de esta radio, que es El Grito del Sur, que sobre el Día del Padre. Así que también les recomiendo ahí pegarle una leída. Otro de los puntos es, te preguntás por qué no sos feliz, si aparentemente están pasando muchas cosas buenas en tu vida, porque seguís teniendo esa sensación de malestar, de incomodidad. Constantemente ofreces excusas a tus familiares o amigues por el comportamiento de tu pareja. Ojo ahí. Lo hacemos mucho, lo hacemos muchísimo. Mucho. Te ves a vos misma retenida u ocultando información para no tener que explicar o dar excusas a parejas o amigues. Empezás a mentir para evitar que te cambien de realidad. Te cuesta tomar decisiones o incluso decisiones muy sencillas. Siempre dependes de otra persona, digamos, de la otra persona para tomar algunas decisiones. Sentís que no podés hacer nada bien. Te preguntás si estás siendo lo suficientemente buena o buene, hije, amigue, empleade, novie constantemente. ¿Qué podés hacer con esto? Por muy sutil que sea este tipo de manipulación, no estamos indefensos ante ello. Existen maneras de afrontar este tipo de ataques, a no ser que ya exista un fuerte precedente de abusos y no podamos afrontar la situación manteniendo un mínimo de serenidad. Para actuar ante casos de gaslighting pueden seguir estas pautas, que son, las voy a leer así como las voy a puntear únicamente, pero primero que nada, siempre se puede pedir ayuda a alguien cercano, a algún profesional, a alguien con quien tengas un poquito de confianza y les puedas contar estas cosas. Sobre todo cuando tu percepción de la realidad está siendo tan alterada, está bueno decirle a otro, porque así el otro también tiene la capacidad de juzgar, de ver y de tener un pantallazo completo. Sí. Uno de los puntos es confiar en tu intuición. Si hay algo que te molesta, confía en tu intuición. Significa que algo está mal, no significa que el mundo se termina, pero sí que tenés que revisar algunas cositas de tu vida que puedan estar pasando. Siempre es importantísimo confiar en uno mismo y en la intuición de uno mismo, porque en general, o por lo menos a mí me pasa, esas intuiciones con el tiempo nos damos cuenta de que tenías razón, era así nomás. Estaba chequeado. No buscar la aprobación sobre todo de esa persona, pero en general. No tenemos por qué seguir haciendo cosas y que el otro o la otra lo apruebe. Demostrar nada a nadie. Demostrar nada a nadie, no depender de la aprobación de nadie, no lo necesitamos, no necesitas para construir tu vida o tu carrera o tu pareja de la aprobación de absolutamente nadie.
recordá tu soberanía sobre los propios pensamientos, que no te permitan dudar de tus propios pensamientos, de tener tus propias ideas, de tener tu propio criterio, exacto. Sé consciente de tus valores, ¿sí? Sé consciente de lo que valés, de tus capacidades, de tu creatividad y de tus emociones, sobre todo con esto de que, ay, está muy sensible, ay, qué pesada otra vez. Y nadie merece ser violentada, o sea, no hay nada que puedas hacer que merezca y que digas, no, la verdad que yo esto me lo busqué y esto es lo mejor que puedo obtener. Eso nunca es verdad. Nunca. Y por último, mantener tus límites personales. Si alguien traspasa estos límites personales, háceselo saber, plantea una consecuencia, que no tiene por qué ser una consecuencia negativa, pero simplemente se puede afrontar a esa persona y decirle, hasta acá puedes opinar y más acá no. Pero muchas veces también, sobre todo en los vínculos sexoafectivos, esto es muy difícil porque muchas veces se encuentra muy sole en esa situación y es difícil poner esos límites, y es justamente este tipo de manipulaciones los que nos llevan a dudar de esos límites, a que esos límites se empiecen a correr hasta que no existan más. Así que, sobre todo, mi recomendación es buscar ayuda profesional o buscar ayuda de amigues o de una persona externa a ese vínculo que te pueda dar otro punto de vista, con quien lo puedas charlar, y ni siquiera que te dé su punto de vista, simplemente con quien te puedas desahogar y con quien puedas desarmar tus sentimientos y tus emociones al respecto, y ahí se empieza a ver un poquito algunas formillas de poder salir de esto. Es muy difícil, es un proceso larguísimo, es un proceso que muchas veces uno nunca termina de cerrar, porque también sucede mucho en las situaciones en las personas que sufren violencia, que siempre se lo pinta como la culpa de la víctima, con esto de reincidir en relaciones violentas, ¿sí? Bueno, pero si el último con el que estaba te fajó y ahora de nuevo está con uno que te faja, es que un poco te debe gustar, o sos boluda. Muchas veces pasa eso. Bueno, no siempre es tan fácil salir, no siempre une se siente acompañada, no siempre une confía en su propio criterio. Si ya sufrí abusos, todo mi criterio ya está limado. Exacto. Y ya todo lo que está alrededor mío lo dudo. Eso quería resaltar y decir que a veces pasa y mucha gente se confunde, ¿no? Esto que decías de reculpar a la víctima sobre estas cosas, y hay que entender algo. Cuando uno tiene ciertos mecanismos, porque mismo la mujer violentada en estas situaciones tiene sus mecanismos de defensa dentro de lo que es esa dinámica que hay en la pareja. Entonces, una inconscientemente siempre busca reproducir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que ya laburaste, porque es un mecanismo en el que, entre comillas, te sentís cómoda, porque es familiar, porque es conocido, y a veces es muy difícil reinventar y empezar a construir diferentes formas de vincularse. Por eso es que a veces muchas mujeres reinciden en parejas violentas, ya sean en su ex o personas nuevas que representan todo lo mismo. ¿Por qué? Porque es muy difícil crear nuevas formas de vincularse, y por eso me parece muy importante también que cuando sentís que no le puedes contar las cosas a tus amigas, es que algo anda mal. Exacto. ¿Por qué? Porque a veces, si bien una puede opinar o no opinar sobre las diferentes cosas que suceden, siempre una persona de tu confianza, que creas en su criterio, que te parece que te quiere, que te apoya, que quiere lo mejor para vos, a veces puede dar un punto de vista por fuera de la situación que es importante, porque a veces el aire se vicia, vos estás ahí, no podés ver ciertas cosas, y tal vez esa persona de confianza sí lo puede ver, se preocupa por vos, te quiere y te puede dar una perspectiva que no estás pudiendo ver por vos misma. Totalmente. A mí la frase de si no se lo podés contar a tus amigas es que está mal, es que algo está mal, me parece crucial, sobre todo porque una misma se encuentra muchas veces en esa situación. Si no se lo podés contar, no porque no podés físicamente o porque alguien te lo prohibió, sino cuando vos misma decís, esto mejor no lo voy a decir porque lo van a malinterpretar. No, lo van a interpretar tal cual vos lo estás contando. Exacto. Y también esto que leíamos anteriormente, de que todo el tiempo te estás excusando de lo que hace esa persona violenta, entonces decís, no, esto no lo voy a contar porque van a pensar que es un tarado, que es un violento, que me pega, que estas cosas. Entonces muchas veces terminamos no contando nada, no hablándolo, y a mí me parece crucial que se lo puedas contar a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus amigues, a quien sea, pero cuando sentís que no, es que algo está fallando. De nuevo, es un proceso bastante doloroso y bastante duro, no solo para la víctima, la persona que está sufriendo este tipo de violencia, sino también cuando uno se da cuenta de que, pará, soy una mierda, yo soy la que está haciendo esto, yo soy el que está haciendo esto. Yo creo que la forma, o por lo menos el feminismo que yo practico, es reinventémonos.
repensemos nuestras prácticas, planteemos prácticas diferentes entre todos, si es un grupo grande, si es un grupo chico, lo que sea, replanteemos, hablemos de esto, no hay que tener vergüenza, no nos olvidemos que, como vos dijiste, es una construcción cultural también, nadie está diciendo ni que sos un mal tipo, ni que sos una mierda, ni que sos una violenta, ni que nada, sino simplemente decir, che, me di cuenta de que perpetúo este tipo de prácticas, me quiero desprender de eso, necesito ayuda, necesito contención, necesito alguien con otro punto de vista que me pueda dar una mano, y es, como decía, un laburo muy jodido para la persona que está en la situación de víctima, pero también para la persona que esté en situación de victimario, porque posiblemente si practicas este tipo de violencia sobre una persona, también posiblemente haya otros tipos de violencia que practiques y que no lo sabes, no te das cuenta, no te ofendas cuando alguien te dice, che, eso es machismo, che, eso es violencia, che, fíjate esto, che, no hagas tal cosa. No ofenderse es crucial. Muchas veces ofenderse es un mecanismo de defensa también, sí, pero para lastimarme formaba parte. Exacto, formaba parte de los 8 puntos que publicó Alejandra. Ya lo subimos a nuestras historias por si quieren leer un poquito más sobre el gaslighting. Y nada, a revisarnos, compañeros, bienvenidos a que todos nos desconstruyamos, que todos repensemos las prácticas para que nadie más se sienta incómodo o incómoda en un círculo laboral, en una relación afectiva, en un círculo familiar, en lo que sea. Tratemos de dejar este tipo de violencias de lado para construir una sociedad mucho mejor de la que estamos, porque la verdad es que bastante jodida está en el presente. Sí, como siempre decimos, duele, pero sanará. Exacto, así es, cuestión de tiempo y de voluntad, sobre todo.